Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Ahí estábamos comunicándonos con el profe para ver a qué profe le tocaba hoy y a ver por qué se había demorado, ¿sí? Cuando tengamos novedades les avisamos. Bueno, dale. Gracias, Abril. Esperamos.
Chicos, ahí me comuniqué con el docente que le tocaba dar la clase hoy. Está con un problema de conexión a internet y me pidió que lo esperemos hasta las 12, ¿sí? Así que nada, guardemos un minutito que estaba tratándose de conectar de nuevo. Hola, buen día. Hola, buen día. Perdón, bueno, pero no sé qué ha pasado. Le comentaba a la coordinadora Hola, doctor. hola, ¿qué tal? Abril, ¿sos vos? No. Vos no fuiste Abril la que me llamó. No. Soy yo. Sí, sí, lo llamé yo, doctor. Ah, Recién. Abril. Bien. Bueno, gracias por llamarme. Pero no sé qué problema. En realidad estoy acá. Bueno, nada, no sé si debo tener un problema de internet yo, porque el código que estaba poniendo era el que me habían pasado y estaba todo bien. Así que bueno, disculpas que tuvieron que esperar y nada, vamos a la clase. Era 11:30, ¿verdad? ¿La clase? Sí, creo que sí. Bueno. Bien, hoy vamos, entonces, me dijo el titular que me dedicara a explicarles el tema del presupuesto. Eso fue lo que él me pasó. Recuerdan que yo les dije que el presupuesto era
tema central en la materia, básicamente porque es la ley de leyes, como ya les había anticipado, y porque además de ahí surge digamos, todo lo que el gobierno va a hacer respecto a la implicancia que tiene sobre cada uno de los organismos pertenecientes a la administración pública y, por supuesto, cómo los va a proveer de las distintas partidas que necesitan para su funcionamiento. Es decir, en este sentido, podríamos hablar de muchas acepciones que tiene la palabra presupuesto. Bien. El presupuesto, ustedes consideren que pertenece a las directivas de un determinado gobierno. Es decir, acá el Estado existe independientemente del gobierno de turno. O sea, como yo si no se los dije, se los digo ahora, diferenciemos lo que es el Estado de lo que es el gobierno de turno. Cuando digo gobierno de turno, a la administración que le corresponde llevar adelante ese presupuesto. Por eso el presupuesto se debe presentar antes del 15 de septiembre de cada año en el Congreso, para que el Congreso lo analice y a partir del año siguiente se ponga en vigencia. Para ese año, por supuesto, ¿no? Diríamos, ahora estamos preparando el presupuesto para el año que viene, el que va a ser presentado antes del 15 de septiembre de este año. Lo analizará el Congreso para que a partir del 1 de enero del año 2022 comience su vigencia. Hay alternativas cuando no se aprueba, pero vamos a ir llegando de a poco. Vamos a comenzar primero por el tema del presupuesto. Vamos a dar, si se quiere, un concepto para que ustedes lo tengan. Podríamos decir entonces que el presupuesto es la planificación de la actividad financiera del Estado aprobada por el Congreso durante el término de un año. Es decir, que fíjense la importancia de lo que estamos diciendo. Planificación. Esto significa qué vamos a hacer con los ingresos y en qué vamos a gastar, ¿verdad? Es decir, los ingresos, y después vamos a ver, van a tener que tener un cierto equilibrio respecto a lo que gastamos, o mejor dicho, lo que gastamos tiene que estar en consonancia con ese equilibrio que tiene que tener el gasto con el ingreso. Bien. Dijimos que es anual. Acá también hay que ir, como yo ya les dije alguna vez, a la ley 24.156 de la Administración Financiera, porque ahí nos van a dar varias pautas de cómo se tiene que armar ese presupuesto. Y por supuesto que también vamos a tener que ir a la Constitución. Artículo 75, en las atribuciones, los distintos incisos, el 8, por ejemplo, pero ya lo vamos a ir viendo. Es decir, que entonces, ese presupuesto general que nosotros estamos comentando, no deja de ser un documento. Es un documento que contiene simplemente, por lo menos en palabras, simplemente el cálculo
de ingresos y de gastos previstos para cada periodo fiscal. Ustedes piensen que el periodo fiscal arranca el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. Es decir, que estamos preparando el presupuesto del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Año financiero es igual al año calendario. Es decir, entonces, que ahí tiene que estar el presupuesto de las distintas oficinas, de los distintos organismos estatales. Bueno, ahora, ¿lo confecciona solamente el Poder Ejecutivo? No, por supuesto que no. No, el Poder Ejecutivo participa, ya lo vamos a ver en los artículos. Incluso, ahora van a ver que yo desaparezco, pero voy a volver a aparecer. Desaparezco para tener la Constitución y vuelvo a aparecer. Un minuto. Bueno, esto que acá es muy desprolijo, en clase presencial es simplemente un movimiento hacia un escritorio que está a mi derecha y no es tan desprolijo. Pero bueno, esto es desprolijo porque es así. Ustedes fíjense, por ejemplo, el artículo 75, como les decía, con los distintos incisos, pero vamos a lo que nos interesa, que es el 75, como les decía. Inciso 8, dice, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas, etcétera, etcétera, el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la Administración Nacional. Dice, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y después otro punto que es aprobar y desechar la cuenta de inversión, que es otro tema. Es decir, fíjense ustedes que dice presupuesto general de gastos, pero dice cálculo de recursos. ¿Por qué? Porque es muy difícil calcular con exactitud cuáles son los recursos, porque todos los años no tenemos los mismos recursos. Ustedes consideren que, por ejemplo, los tributos, que son tal vez los recursos más importantes que tenemos, los ingresos que más importantes, es muy difícil de calcularlos con exactitud, porque depende del poder de pago que tenga cada uno de aquellos que tienen que pagarlo. Es decir, Profe, ¿sí? ¿Escucho? una pregunta. En este caso, ¿qué se hace? ¿Un promedio general, por decirlo de una manera, de lo que se puede llegar a estimar que el Estado va a tener? ¿O Sí, cómo un se cálculo. Sí, por eso dice cálculo. Calculan ellos que de acuerdo al PBI, o sea, al Producto Bruto Interno, a todo lo que produce el país y por ende hay un cálculo del acuerdo a lo que se produce, va a ser también de acuerdo a los ingresos que puedan tenerse. Es un cálculo muy matemático y ustedes tengan en cuenta que nunca está lejos de ser exacto, pero se hace en base a la recaudación y se tiene muy en cuenta también los porcentajes a los cálculos anteriores del presupuesto. Es decir, ustedes piensen que si yo calculo, entre otras cosas, que el dólar va a estar a 40 pesos y de repente está a 100, es evidente que el cálculo se me fue.
ya no es el mismo, y es lo que nos sucede comúnmente. Es decir, lo que nos sucede comúnmente es que hacemos un cálculo bastante complejo para un país complejo como el nuestro. El nuestro es un país complejo. ¿Qué significa esto? No hay una estabilidad económica que permita, por ejemplo, saber que la inflación se va a mantener estable durante todo el año. Si nosotros calculamos una inflación del 3% mensual y resulta ser que ese 3% mensual no es, entonces nuestro cálculo de recursos cambia totalmente. Si nosotros calculamos, como les dije, $1 a tanto y resulta otro, también, porque muchas partidas presupuestarias están en dólares. Si yo calculo que tengo que invertir presupuestariamente para las universidades nacionales determinada cantidad de dinero, resulta ser que después puedo tener un problema porque yo calculé que en base al ingreso de alumnos del año pasado tenía un presupuesto. En base al ingreso de este año se me puede haber incrementado notoriamente, y eso haría que mi presupuesto para atender esa notoria cantidad de nuevos estudiantes me lleve a tener que dar partidas nuevas para el presupuesto universitario. Eso es lo que sucede. Hay cambios por la inflación, por la suba de salarios. Ustedes, los profesores, cobran salarios, pero también tienen incrementos que a veces surgen de paritarias que el presupuesto no llega a tenerlas. No llega a tenerlas en su momento. Entonces, son varias las partidas y las nuevas partidas presupuestarias hacia muchos organismos del Estado, precisamente por los cambios de inflación y por los cambios salariales. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuesto, para que ustedes lo entiendan, vamos a hablar sobre lo básico y fundamental. Saber entonces que es simplemente una planificación, saber que es anual, saber que tiene que pasar por el Congreso, ¿sí? Saber que tiene que ser ese presupuesto ingresado por la Cámara de Diputados, porque el artículo 52 de la Constitución Nacional nos dice que a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Es decir, nuestro presupuesto está obligado a entrar por la Cámara de Diputados. Ustedes sabrán que el Congreso tiene siempre para las leyes, porque el presupuesto es una ley, tiene siempre una de las cámaras que es iniciativa y una de las cámaras que es revisora. En este caso, la iniciativa siempre en el presupuesto la tiene que tener la Cámara de Diputados por el artículo 52. Entonces, todo esto que también lo vamos a ir viendo paso a paso, cómo es ese proceso de aprobación parlamentario, ustedes entiendan que el presupuesto simplemente es una ley que quiere calcular qué vamos a hacer con nuestros recursos y cómo vamos a gastar. Este es un país que gasta mal, gasta más de lo que tiene. Y ustedes comprenderán que el que gasta más de lo que tiene un problema. Si ustedes en su casa gastan más de lo que tienen, van a tener un problema. ¿Qué van a tener que hacer? Seguramente ir a pedir un crédito. Si a ustedes le entran 100 y se gastan 200 en ropa, tienen 100 que ¿de dónde van a salir? Es evidente que
Si lo pagan con tarjeta, van a tener que tener una deuda con esa tarjeta que algún día van a tener que pagar. Bueno, al país le pasa lo mismo, salvando las distancias, que es un país. Pero le pasa lo mismo. El país que gasta más por distintas cuestiones que no vienen al caso, pero gasta más de lo que le ingresa, que es lo que le pasa a este país. Por eso hay déficit fiscal, porque gasta lo que no tiene. Y cuando va a pedir préstamos al Banco Mundial, al Club de París o a cualquiera de estos organismos que nos prestan dinero, tenemos un problema. Problema, vaya, con nuestra bendita deuda fiscal y nuestra bendita deuda externa. ¿Pero por qué pedimos? Porque queremos hacer obras que proyectamos en el presupuesto, pero que no tenemos el dinero para llevarlas a cabo. No solo se puede vivir de tributos, pero si solo queremos vivir de tributos, supongamos, tiene que haber una consonancia entre la producción y lo que se paga de impuestos. Las empresas no tienen problema en pagar impuestos si recaudan. Pero lo que no quieren las empresas es que el tributo sea una parte de sus ingresos enorme. Porque si una empresa trabaja para que el 50% de sus ingresos se vayan en impuestos, probablemente va a tener un problema. El problema va a tener que qué va a hacer con el otro 50%. ¿Le alcanzará para salarios? ¿Le alcanzará para mantener la empresa? ¿Le alcanzará para renovar su stock? ¿Le alcanzará para comprar las mercaderías? ¿Le alcanzará? ¿Le alcanzará? ¿Le alcanzará? Parecería que no. Un automóvil, cualquiera que ustedes tengan, el 50%, cuando ese automóvil se vende, pertenece en impuestos al Estado. Porque en este bendito país no solo hay impuestos nacionales, hay impuestos nacionales, provinciales, municipales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual es tanto la carga tributaria que evidentemente eso trae un inconveniente para los que producen. Entonces, el Estado necesita recaudar. Ahora, la pregunta que ustedes deberían hacerse es, ¿el Estado para qué recauda? ¿Qué obligaciones tiene el Estado? ¿O el Estado recauda para pagarle solamente a sus funcionarios públicos? No, el Estado no solo recauda para pagar a sus funcionarios públicos, aun cuando muchos de sus ingresos se van en eso. Recauda para pagar educación, recauda para pagar defensa, recauda para pagar sanidad, recauda para pagar cualquier cuestión que tenga que ver con el mantenimiento de los inmuebles o de los muebles patrimonio del Estado. El Estado tiene empresas, también recauda para mantener esas empresas. O sea que, si bien es cierto que el Estado gasta mucho en empleados públicos, hoy el Estado tiene demasiados empleados públicos. Entonces, ojo, cuando hablo de Estado hablo de municipalidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y nación. Fíjese la cantidad de empleados. La provincia de Buenos Aires tiene más de 600.000 empleados públicos, para que ustedes tengan una idea. Es decir, que parece que la vaca no es tan grande como para darle leche a tantas personas. Entonces ese es un problema. ¿Eso es un problema en Estados Unidos? Parecería que no. Nosotros no leemos que en Estados Unidos tengan problemas de déficit fiscal. Y si lo tienen, tendrán la manera de cubrirlo, pero no tienen ese tipo de deficiencias. Ahí está el cálculo, ahí está el equilibrio que tiene que haber entre ingresos y egresos, o
lo que es lo mismo, recursos y gastos. Entonces, yo creo que vamos entendiendo un poco bueno, corto un segundito para decirles que acá me avisa el titular. Avísale a los alumnos que el parcial es el jueves próximo. El parcial es el jueves próximo en el horario de clases. Es escrito, se va a subir al aula virtual. Bien, entonces, parcial jueves próximo en el horario de clases, creo que es 11:30 a 1. Es escrito, se va a subir al aula virtual. Entonces le pongo OK. Ya están. Son poquitos ustedes, ¿no? Sí, doctor, somos poquitos. ¿Y el trabajo práctico que había que entregar, entonces no? Preguntemos. O por ahí se corre la fecha. Hemos tenido poquitas clases. A ver. A ver qué dice. Gracias. Esto es todo así. Acá es tic, 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 se terminó, basta. Yo, como verán, soy de otra generación, ¿verdad? Un poquitín más grande que ustedes, no mucho, un poco. Unos años. Unos cuantos años, bueno. Yo tengo 45 años. No, igual, estás lejos, pero cuando yo había nacido ustedes no estaban ni pensados, así que imagínense. Es decir, pero bueno, yo estoy tiqui, 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 estoy acá con el celular. Ahora le mandé. A ver, el trabajo práctico para cuando es hoy. Bien. Esperemos a ver qué dice el titular. Yo no lo sé, honestamente no lo sé, porque el trabajo práctico, entiendo que estaba la doctora Oviedo detrás de ese trabajo práctico, o por lo menos ella fue quien lo ideó, pero después tuvo un problema con el tema no sé si de la pandemia o bueno, y este tipo de cosas. Entonces ella no sé si les dio clase, eso es lo que no sé. Sé que el doctor Jiménez les dio No, una. no tengo ninguna clase. Ninguna, bueno. No la conocemos. No la conocen. Bueno, es claro, es porque ella entonces estuvo con COVID. Ella o un familiar, honestamente no lo sé. El doctor Jiménez le dio una clase y yo les di 2. A ver, acá está la contestación. El trabajo práctico 17 de mayo. El 17 de mayo. OK. Yo le voy a poner, les aviso, pero ya están avisados. Bueno, muchas gracias. Nada. Esto es express, esto es así. Ahora es todo trabajo express. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen, así. O sea, ya no es como en clase, porque en clase también podría hacerlo, pero por ahí en clase difícilmente un profesor a la antigua como yo hubiese puesto a whatsappear, como dicen, ¿no? Entonces, hubiese dicho, esperemos la próxima clase. Bueno, ya tienen todo resuelto. Entonces, quedó claro que el próximo jueves en el horario de clases tienen el parcial que es escrito y se sube al aula virtual, y el 17 de mayo la entrega del trabajo práctico, que ustedes me imagino que ya tendrán las instrucciones de cómo presentar ese trabajo práctico, que probablemente sea una monografía, como toda monografía, con introducción, desarrollo y conclusión sobre alguno de los temas que hemos dado. Me imagino que será eso. Yo las pautas no las conozco, pero me imagino que será así. Lo estuve viendo, doctor. Lo estuve viendo, no hay directivas en cuanto a letra o título y demás, pero hay 3 preguntas de cada tema, de gasto público, de recursos, de presupuesto. Preguntas. ¿Hay preguntas? Hay 3 preguntas que desarrollar, sí. Bien, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, tienen todos, creo, los elementos
creo, tienen todos los elementos y si no los irán teniendo sobre estas clases que estamos dando. Han tenido 3 clases y estamos en abril para el 17 de mayo, me imagino que, si no calculo mal, por lo menos 2 clases más tendrían que tener. ¿No? 2 por lo menos, mínimo. Bueno, y ojalá que surja la doctora Oviedo, y ahí ustedes podrán hablar con ella porque tengo entendido que fue ella quien hizo ese trabajo. Acuerden, doctora Oviedo, ¿sí? Claudio Oviedo, y bueno, estimo que va a aparecer, y si no aparecerá, veremos qué hacemos. Bueno, acá un cambio, un cambio, perdón. A pedido del Centro de Estudiantes, el parcial se pasó para el jueves 13, cambio de planes, 11:30. Vuelvo a repetir, sáquenlo de anterior. Habíamos dicho el próximo jueves. A ver, el próximo jueves, ¿qué número era? El próximo jueves ¿Sería el 13 entonces? Claro, o sea que el próximo jueves sería 6, entonces no el 6, sino que según el Centro de Estudiantes que lo pidió, se pasó para el jueves 13, que es el otro, no el próximo, el otro, 11:30 de la mañana. O sea que en el horario de clase nada más que una semana más. ¿Bien? ¿Quedó? Yo acá tengo 5 o 6 alumnos. En un momento tenía 5, ahora tengo 5. Creo que en un momento tenía 6. Y ahora tengo 5. Bueno, ¿ustedes saben si hay más alumnos? No. Creo que somos 7 inscriptos. 7. Bien, Sí. son 7 inscritos. Bueno, recién había Abril, que creo que Abril que me llamó, que es la que está faltando. Había 6. Después les veo la cara a Natalia, a María Pía y a Carolina, les veo la cara a las 3. A Lucas Ceballo no, pero no importa, está, porque son 5. Y se escapó Abril, pero no importa, fue la que me llamó, así que está al tanto. Yo creo que ustedes se deben comunicar, bueno, ahí Lucas me pone un dedito. Códigos que yo tengo que volver a nacer, ¿viste? Para todo eso, ¿no? El único que sé es la T y la B, que dice también, después no sé ninguno más, pero bueno. Digo, Abril o a ese 7º que está faltando, espero que lo sepan, pero seguramente el Centro de Estudiantes va a subir esto al campus virtual, así que nos quedamos tranquilos, ¿sí? Eso es lo que comúnmente sucede, ¿verdad? Bueno, seguimos con lo nuestro. Entonces, más o menos, decimos entonces que el presupuesto si podemos hablar de naturaleza jurídica, adopta una forma de ley, eso es lo que podemos decir como naturaleza jurídica, y que está establecido según la legislación de cada país. Es decir, que es un documento en el cual se calculan los ingresos y los gastos, y que adopta una forma de ley porque tiene que pasar por el Congreso para su respectiva aprobación. No vamos a entrar en esta cuestión de que la mayoría de la doctrina le da al presupuesto ese carácter de ley formal. Algunas observaciones hay al respecto de eso, que están en la ley 2456, como yo les dije, en donde hay una serie de cuestiones técnicas, en que no quiero entrar, pero
que rigen para cada ejercicio financiero. Ustedes ahí podrán ver, si tienen acceso, entonces, como le dije, al artículo 20 infine. El artículo 20 infine, miren, se los voy a leer así por las dudas, para que no tengan ningún inconveniente. Pero dice lo siguiente, no lo voy a leer todo. Dice que las disposiciones generales constituyen para de ley, ¿no? Para cada ejercicio financiero, y habla de que los cuadros se refiere a que tienen que tener disposiciones de carácter permanente y permiten una visión global, dice acá en el artículo 20, del presupuesto y de sus principales resultados. Es decir, lo que nos está queriendo decir que las disposiciones generales constituyen normas complementarias de la ley. ¿Se entiende? Las disposiciones generales que establece esta ley constituyen normas complementarias de la ley de presupuesto, ¿sí? Y que rigen para cada ejercicio financiero. Entonces ahí lo que está queriendo decir es: no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear o modificar o suprimir tributos o ingresos. ¿Por qué? Porque no es la manera de que en el presupuesto se pueda derogar leyes, crear nuevas, modificar tributos, suprimir tributos o ingresos. O sea, lo que se trata de establecer es que la ley de presupuesto es eso, es un cálculo de recursos y de gastos, pero que no puede en la ley de presupuesto derogar o crear nuevos tributos, porque si no le estamos quitando esa atribución que tiene el Congreso y que está establecida dentro de las atribuciones del Congreso en su famoso artículo 75, incisos, los distintos incisos. Miren, les voy a leer el 1 para que tengan en cuenta. Corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, imponer contribuciones directas, como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas, ¿sí? Es decir, no podemos con el presupuesto estar quitándole atribuciones que son propias del Congreso. Ni el Congreso mismo tampoco lo puede hacer, porque la ley de presupuesto es una ley de presupuesto. Es una ley que no puede estar de ninguna manera derogando otras leyes. Si alguien quiere derogar otra ley, tendrá que sacar una ley que deroga la anterior y dispone una cuestión nueva. Pero sí establece, como les dije en el inciso 8, fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración Nacional. Eso sí es una facultad. Pero como la ley 24.156 de la Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional establece todo lo que hay que hacer respecto al presupuesto, aclara este tipo de cuestiones que no pueden estar aclaradas en la Constitución. La Constitución no tiene nada para aclarar. La Constitución, si tiene algún artículo operativo, es para otra cuestión, pero no para esta. ¿Sí? La Constitución es la que vemos nosotros. Yo soy profesor de historia en esta misma facultad. No tuvieron el gusto de estar conmigo, lo lamento, no deben haber aprendido nada. Pero, si hubiesen estado conmigo, hubiesen aprendido. Hay artículos en la Constitución que podemos decir son operativos. No, acá no tratamos de esto. ¿Sí? Tengo un libro de historia. ¿Sí? Tengo un libro de historia y tengo un libro de historia de la nueva materia y de la vieja materia.
de la nueva materia. Pero ustedes ya la dieron. ¿Se ve ahí? Yo lo veo al revés, ustedes no sé si lo ven. Al revés. Se ve bien, doctor. Sí. Bueno, este librito es uno. Me paso y me hago propaganda. Este es otro. ¿Sí? Y los otros Podríamos los tengo. haber leído ese en vez de Villegas, ¿o no? Pero Villegas, lo que pasa es que Villegas es number one, ¿viste? Villegas es en derecho tributario y de la administración pública, Villegas es más que número uno, ¿viste? Pero no, estos libritos, este sobre todo, este es un librito que ustedes podrían ahorrarse. A ustedes que les gusta ahorrar, en cuanto al estudio, son ahorrativos. No ahorran dinero, pero sí ahorran en cuanto a la lectura, porque se desacostumbraron tal vez a leer. Tal vez no, pero esta materia siempre ha sido lectura. Esperen. Desaparezco y aparezco. Esperen. Un minuto. Este es otro libro que tengo yo. Este es otro que tengo yo. Y este es otro que tengo yo. Bueno, todos estos libritos, como verán, tienen que ver con las materias que doy. Doy historia, en algún momento di economía y finanzas, ahora estoy en finanzas y derecho tributario. Es decir, y el de historia, soy profesor de historia. O sea, los 5 libritos que tengo, junto con el de finanzas, pertenecen a las materias que yo he dado. En algún momento también fui profesor, ahora me cansé, de una universidad pública de gestión privada. Pública de gestión privada, no como esta que es pública de gestión pública, sino que las otras, las que ustedes dicen universidades privadas, no son privadas, son públicas. Lo que es privada es la gestión, pero son públicas, porque las mantiene también el Estado. Es decir, ¿para qué toda esta propaganda que me hago? Es para decirles que ustedes tienen que tener una visión un poco más amplia. Entonces, cuando pensamos el presupuesto, lo que estamos pensando es cómo se articuló de alguna manera el dictado de un presupuesto en base a una historia que tiene que ver con una historia institucional. Por eso es que acá hay que conjugar la Constitución argentina, hay que conjugar la 24.156 de la Administración Pública, todo eso con derecho tributario, por la importancia que tienen los ingresos, y eso hace todo un presupuesto. Un presupuesto está diciéndoles a ustedes, bueno, muchachos, nos entraron tanto, podemos gastar tanto. Ahora, siempre hay un trasnochado que dice, no, pero gastemos a cuenta. Sí, total, ¿cuál es el problema? Podemos gastar a cuenta, sí, estamos en la Argentina. En la Argentina podemos hacer cualquier cosa. Sí, pero mirá que no tenemos para las vacunas. Bueno, que no se vacunen. Bueno, sí, pero escúchame, y si no se vacunan, ¿qué vamos a hacer? Nada, qué sé yo, algunos pasarán a mejor vida, ¿y qué va a hacer? Es la ley de la vida. Sí, bueno, mientras no te toque a vos, porque si te toca a vos, no te va a gustar mucho que es la ley de la vida. Entonces, creo que ahí, ¿por qué digo esto? Porque parecería que el presupuesto es simplemente eso, una cuestión matemática. Y no es así. Porque el presupuesto y otro de los temas que ustedes tienen que saber es que afecta lo social, lo económico, lo político, y
por encima de todo esto, lo educativo. Por encima de todo esto yo pongo a lo educativo o cultural, si ustedes quieren cultura, educación, toda esta cuestión. ¿Por qué? Y porque sin presupuesto, en educación, tenemos un problema grave, gravísimo diríamos. No estamos formando a nuestra futura clase, no solo política, nuestra futura estructura social para el manejo de las instituciones, porque nosotros, a ver, abogados hay en todos lados. Ustedes vayan a donde vayan, hay abogados. Van al Consejo Deliberante, está lleno de abogados. Van al Gobierno Nacional, está lleno de abogados. Van a la Cámara de Diputados, está lleno de abogados. Cámara de Senadores, lleno de abogados. El presidente es abogado, actual. Es decir, que en este estudio jurídico que hacemos de esta cuestión presupuestaria es mucho más que un estudio económico, ¿se entienden? Y más que un estudio bueno, lo que sea. Seguimos. Estábamos entonces o mejor dicho, vamos a entrar en los principios presupuestarios. Bueno, el primer principio que encontramos es el principio de unidad. Este es un principio importantísimo porque está basado en la comprensión de todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio financiero. O sea, cuando digo en la comprensión es de comprender todos estos. No puede dejar nada fuera. En ese tipo, me refiero a comprender todo eso. Es decir, la obligación de agrupar en un mismo presupuesto o en un solo documento, si ustedes quieren, los gastos y los recursos para el manejo futuro, por supuesto, de esos fondos. Entonces, esa integridad que tiene que haber entre gastos y recursos nos permite, por un lado, que el manejo no permita gastos reservados. Es decir, que no haya fuera de esa integridad gastos que no podamos manejar. Porque, ¿qué supone esto? Vamos a suponer que yo quiera una partida para fondos algodoneros. Un ejemplo que doy, ¿no? O una partida para, qué sé yo, para fondos energéticos o lo que a ustedes se le ocurra. Ahí podemos estar creando entonces, evidentemente, casos de gastos reservados que no es lo que se propone el presupuesto. Porque no se encuentran bajo ningún tipo de control estos gastos reservados. Y al no encontrarse bajo ningún tipo de control, ¿quién los puede controlar? Valga la redundancia. ¿Quién controla a los que controlan? Es decir, que si necesitamos que el Congreso controle esos gastos reservados, tenemos que tener un presupuesto integral, que se integre una cosa con otra, ¿se entiende? Es decir, que no justifica, ni siquiera por razones de seguridad nacional. Miren, hay un recurso, hay un gasto que nadie lo conoce, que es el gasto de la seguridad nacional. Es el gasto que tiene que ver con la Administración Federal de Investigaciones y todo este tipo de cosas. Ese recurso no se puede conocer por ley, no está permitido que el pueblo lo conozca. Entonces nosotros, ¿qué sabemos que se gasta respecto por estas cuestiones? Entonces no sabemos. Bueno, esto es un problema, porque se está perdiendo la publicidad que tiene toda ley y se está perdiendo entonces ese poder de control. Entonces,
bajar al mínimo esos gastos reservados, y por eso se habla de un sistema con un principio de unidad. Unidad es esto: poder calcular recursos e ingresos con el conocimiento de que están integrados en un mismo presupuesto. Y evitamos los gastos entonces reservados. El artículo 2. No, claro, no se cumple, no. No por lo menos en algunos aspectos. Se cumple en su gran porcentaje, pero en el aspecto, en este que digo yo, por ejemplo, gastos sobre seguridad nacional y ese tipo de cosas, no se conoce. Lo conocen el presidente y el Congreso, pero no es conocido a nivel público. Pero esas partidas especiales, bueno, que van a entrar como gastos reservados, tienen que estar muy acotadas, y sí, esas sí se pueden conocer, es así. El artículo 12 de la 2456, que habla de los presupuestos, dice que comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio financiero. ¿Sí? Pero hay excepciones. El artículo 23 impone algunas excepciones. Por ejemplo, las que tienen que ver con operaciones de crédito público, las que tienen que ver que provienen de donaciones, por ejemplo, ¿sí? O las que se afectan por leyes especiales específicas, que fue las que dije yo, leyes especiales específicas. Es decir, está integrado salvo estas tres excepciones, pero en esto nos estamos refiriendo al pago de este tipo de cosas. Si el país hace una donación, hay que pagarla. Si el país toma un crédito, hay que pagarlo. ¿Sí? Si el país tiene alguna afectación especial, hay que pagarlo, y eso está dentro de los gastos determinados como excepciones. Pero son lo mínimo, y probablemente no estén en el presupuesto, pero tienen que ser lo mínimo, tienen que ser la excepción, porque la regla nos permite, por este principio de unidad, lo que les dije. Tiene que estar integrado, gastos y recursos, en un solo documento, como dije al principio. Otro de los principios es el principio de la universalidad. Este principio, los gastos y los recursos deben consignarse en importes brutos. O sea, no se pueden compensar unos con otros. Y tampoco se puede consignar saldos netos. ¿Sí? Por eso dice que deben figurar los recursos y gastos por separado. Y sus montos tienen que ser íntegros. Y no puede haber compensaciones entre sí. No puedo decir, bueno, acá como tengo un recurso de 100, lo voy a utilizar para que tengo un gasto de 100. No, yo no puedo compensar una cosa con otra. La compensación, que es una figura jurídica que ustedes van a ver, que compenso un crédito con un débito, no puedo. Eso no me lo permite el presupuesto. Por eso se habla de universalidad. El otro de los principios es el de la anualidad. Ustedes vieron que yo leí el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, que dice que el Congreso debe fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional. Bueno, ahí está la anualidad. La anualidad, no olviden, 1 de enero, 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque el año calendario es igual al año financiero. Otro de los principios es el de equilibrio. Equilibrio. O sea, ningún Estado, entonces, como lo habíamos dicho, puede vivir sin recursos, etcétera, pero tiene que ser equilibrado. Es decir, tenemos que tratar de que no haya déficit fiscal, ¿sí? Si hay superávit no sería un problema, pero entonces tenemos que compensar de tal manera los recursos con los gastos.
Y entonces ese equilibrio hace que entre recursos y gastos las sumas tienen que ser iguales. Las sumas tienen que ser iguales. También está en la ley 24.156, ¿sí? Y que habla precisamente que el total de los recursos corrientes menos el total de los gastos corrientes nos mostrará el ahorro del ejercicio, por supuesto, el cual puede ser positivo o negativo. Ahí tenemos déficit o superávit. Bien. Y ahí tenemos un resultado. Ahora, cuidado que cuando hay déficit presupuestario, es decir, cuando los gastos son mayores que los recursos, estos déficits pueden ser de tres maneras. El superávit es superávit, pero el déficit puede ser de tres maneras, o de tres tipos, si ustedes quieren. Uno que se llama de caja, que aparece durante el ejercicio financiero. Aparece durante el ejercicio financiero. Después hay otro que se llama material, que el presupuesto se sanciona ya con déficit. O sea, estoy haciendo el documento y ya estoy sancionando y ya sé que voy a tener déficit. ¿Sí? Y el financiero, que es el último de los tres tipos, dijimos de caja, material, y el último es el financiero, este surge después de cerrado el ejercicio financiero. O sea, cerré el ejercicio financiero y me di cuenta que gasté más de lo que había presupuestado. Bien. Nos queda otro de los principios, que es el de la especialidad. Bueno, ustedes que habían nombrado a Villegas, digamos, es Villegas quien habla de la especialidad. Entonces, específicamente dice él que hay una excepción, esto es un invento de él, pero bueno, no estaría mal, y dice que él debería existir o permitirle a la administración estatal excepciones, cierta libertad, dicen las partidas presupuestarias. Entonces, eso permitiría al Poder Ejecutivo, esto lo dice Villegas, distribuir con mayor libertad estas partidas. Y entonces él dice, este principio de especialidad es eso, es otorgarle al Parlamento, ¿sí?, específicamente alguna autorización para cada crédito. Entonces, podría darse este principio de la especialidad. Queda en claro que este principio presupuestario solo lo dice el doctor Villegas. Bueno, el presupuesto tiene etapas. Tiene etapas. A ver, creo que es hasta la 1 la clase. Espero que no nos corten. Yo voy a seguir porque quiero esto, ¿no? Quiero terminarlo. El presupuesto, vamos a darlo más que nada en el tratamiento parlamentario. Existe lo que se llama la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano competente para preparar el proyecto de ley de presupuesto general, fundamentando, lo tiene que fundamentar al contenido. Bien. ¿Qué hace? A los fines de la elaboración del proyecto de presupuesto, las distintas jurisdicciones y entidades de la administración nacional, distintas jurisdicciones y entidades de la administración nacional, deben preparar
anteproyectos. Anteproyectos. Dentro de los límites financieros que tiene cada una de esas entidades, y los remiten a la Oficina Nacional de Presupuesto. Es decir, remiten los anteproyectos de cada una de los organismos estatales a la Oficina Nacional de Presupuesto. Con esos anteproyectos se hace el proyecto. La Oficina Nacional de Presupuesto va a hacer el proyecto basado en eso. Esto es técnico, pero es así. Cada uno le manda y hacen el presupuesto. ¿Dónde va este presupuesto? Una vez elaborado este presupuesto, y conforme lo establecido en el artículo 100, inciso 6 de la Constitución Nacional, miren, lo vamos a leer para que vean que es verdad. Es jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, entre las responsabilidades del jefe de gabinete, bueno, vamos a leer al que nosotros nos interesa, que es el 100, inciso 6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional. Es decir, que una vez se elaboró, se manda al jefe de gabinete. El jefe de gabinete, por este artículo 100, inciso 6, ¿sí?, va a tratar ese proyecto con los ministros. ¿Sí? Los trata con los ministros y va a tratar con cada uno de los ministros, en acuerdo de ministros, va a tratar el presupuesto. Si lo aprueban, que en algún momento lo tienen que aprobar, lo van a charlar, en algún momento lo aprueban. Ahí lo va a enviar, como dice, ¿sí?, porque el inciso 6 decía eso, pero el inciso 7 dice ejecutar la ley de presupuesto nacional. El jefe de gabinete ejecutar, dice también. Es decir, que una vez que lo tiene, ¿sí?, se lo va a enviar al Poder Ejecutivo. Oficina Nacional de Presupuesto, jefe de gabinete, acuerdo de ministros, y de ahí se lo envía al Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes que el artículo 99, inciso 10 de la Constitución Nacional dice: supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. Es decir, que lo recibe el Poder Ejecutivo, supervisa el ejercicio de la facultad. Es para que supervise el Poder Ejecutivo, porque es atribución del Poder Ejecutivo a partir del artículo 99, en el inciso 10. ¿Qué hace una vez que lo supervisó, está de acuerdo y qué sé yo? Ahí es donde se manda al Congreso. Recuerden que se manda a la Cámara de Diputados por el artículo 52. Tiene iniciativa la ley de presupuestos en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Porque le corresponde exclusivamente esa cuestión. Esto no es una exigencia constitucional, es simplemente una exigencia legal, que el presupuesto se inicie en Cámara de Diputados. ¿Bien? Bien. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo va a tratar como cualquier ley. O sea, lo que va a hacer la Cámara de Diputados, por supuesto, es tratarlo como cualquier ley. Lo estudia, tiene su comisión de presupuesto, lo tratan, etcétera, etcétera. Aprobado, como cualquier ley, lo manda a la Cámara de Senadores.
Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Vamos a suponer siempre que se apruebe, ¿no? No vamos a ver si va o no viene. Se aprobó por Cámara de Diputados. Se aprobó por Cámara de Senadores. Entonces, se vuelve al Poder Ejecutivo. O sea, que ya lo tenemos como ley, porque el Congreso sanciona las leyes y el Poder Ejecutivo las promulga. Las promulga. Grabado. Es decir, que acá es donde el Poder Ejecutivo, como cualquier ley, tiene tres opciones cuando recibe esa ley. Tiene tres opciones, que las tiene siempre, ¿eh? Pero estamos hablando de la ley de presupuesto. Le permite entonces, aprobado por ambas cámaras, lo promulga, primera. Promulga la ley, primera. La segunda, que es la llamada aprobación tácita. Aprobación tácita. ¿Cuál es la aprobación tácita? Si pasan 10 días en silencio por parte del Poder Ejecutivo, 10 días útiles, 10 días hábiles. Si, ahí ustedes en Derecho Romano deben haber estudiado días hábiles e inhábiles, Pompilio. Bueno, es decir, entonces si el presidente no devuelve entonces a las cámaras ese proyecto de ley, se reputa aprobado. Se reputa aprobado, se aprobó. 10 días, guardó silencio, no dijo nada, aprobado. Y la última es cuando se puede observar la ley, vetar la ley, a través de ese poder de veto que es como ustedes saben, la atribución del presidente, que puede rechazar o puede impedir la ley sancionada por el Congreso, y ahí la devuelve. Entonces, tiene tres opciones, por una de las tres se va a expedir. Aprobada la ley de presupuesto, listo, empieza en vigencia a partir del año siguiente. No olviden esto, que va antes del 15 de septiembre de cada año. Quiere decir que el 15 de septiembre de este año es el último día para mandar el próximo presupuesto. No el que está vigente, el que está vigente está vigente. Bien. Después se publica, como se publican todas las leyes, y quedó. Bien, esos son los pasos, no olviden. Oficina de presupuesto, no olviden jefe de gabinete, no olviden que va al Congreso, y no olviden que, como cualquier ley, va al presidente. Esos pasitos son los pasos fundamentales. Bien. ¿Qué pasa cuando hay retardo en la sanción del presupuesto? ¿Qué pasa cuando hay retardo en la sanción del presupuesto? Es decir, que tenemos que tener en cuenta qué pasa si no se aprueba cuando se tiene que estar aprobado. Si el 1 de enero del año que viene no está aprobado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, el artículo 27 de la ley 24.156 dice que si al inicio del ejercicio financiero, 1 de enero del 2022, no se encontrara el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior. Es decir, rige el del 2021, porque el del 2022 todavía no está aprobado. Bien. Pero aclara con los ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la Administración Central y los organismos descentralizados. O sea, tiene que haber ajustes. Bueno, ahí los ajustes pueden ser muchos, no vamos a entrar en detalles, pero
el ajuste tendrá que ver con las necesidades. Es decir, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Porque el 27 de la 2456 establece una serie de pautas para los presupuestos de recursos y para los de gastos. Por ejemplo, yo les voy a nombrar: eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. Por ejemplo, los elimina, los que no se pueden ser recaudados nuevamente. Suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, respecto a los gastos, eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse. Incluir los créditos presupuestarios indispensables, etcétera, etcétera, etcétera. Porque después agregan un párrafo, la misma ley, que si al inicio del ejercicio financiero, 1 de enero del 2022, no se encontrará aprobado el presupuesto, la Secretaría de Hacienda establecerá los procedimientos necesarios para atender los gastos imprescindibles de la nación. ¿Bien? Y una vez aprobada la ley de presupuesto, definirá los mecanismos para habilitar esa distribución, porque claro, ahí hubo gastos que no estaban en el presupuesto. Bueno, eso hay que reacomodarlo todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tenemos que absorber a esos gastos que hicimos y no estaban en ese presupuesto que no se aprobó. Entonces después tenemos que ver qué hacemos con todo eso. Estos son todas operaciones y cálculos matemáticos y de partidas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes lo que más acá tienen que tener en cuenta es lo que les digo, qué puede suceder y qué se hace cuando sucede este tipo de cosas. Bueno, lo último que vamos a dar es el control interno y el control externo del presupuesto. Bueno, el control interno. El control interno, que también está en la 2456, en el artículo 96, creó la Sindicatura General de la Nación. Sindicatura SIGEN. Sindicatura General de la Nación. Este es el órgano de control interno que está bajo el mando del Poder Ejecutivo Nacional. O sea que depende del presidente de la Nación. Aun cuando tiene personería propia, autarquía administrativa y financiera, no importa. Depende del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué está la SIGEN? ¿Qué tiene que controlar si es un control interno? Bueno, tiene que ver con dictar y aplicar normas de control interno, las que tienen que ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación. Auditoría General de la Nación. O sea, acá tiene que vigilar, le voy a decir algunas de las cosas que hace. Hace muchas, pero voy a decirle las importantes. Vigilar el cumplimiento de las normas contables emanadas de la Contaduría General de la Nación. Esa es una. Bien. Supervisar el desarrollo que haga de las actividades la Auditoría General de la Nación, o sea, que supervisa, entonces, ¿sí?, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación. Bien. También pone en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos
perjuicios para el patrimonio público. O sea, le dice al presidente de la Nación, por eso depende del Poder Ejecutivo Nacional, pero le dice al presidente nacional, acá hay ciertas cuestiones que hemos tomado conocimiento, ciertos actos que hemos tomado conocimiento, que pueden acarrear o acarrean directamente un significativo perjuicio para el patrimonio público. Bien. Y finalmente, que también creo que es importante, es que establece el deber de informar por parte de la SIGEN, o sea, la Sindicatura General de la Nación, al presidente de la Nación, le informa sobre la gestión financiera y operativa, ¿sí?, de todos los organismos que están comprendidos en el ámbito de su competencia, ¿sí? Y también tienen la obligación de informar a la opinión pública, cosa que es bastante difícil que sepamos. Pero también tienen el deber de informar en forma periódica a la opinión pública. El control externo, para el control externo se creó la Auditoría General de la Nación, precisamente que está encargada del control externo del sector público nacional, pero esta no depende del Poder Ejecutivo, sino que depende del Congreso. Dependiente del Congreso Nacional, está todo en la Ley 24.156, acá en el artículo 116. También tiene jerarquía constitucional la Auditoría General de la Nación, ¿sí?, y fue creada por la Reforma Constitucional de 1994. Bueno, este control, ¿qué es? ¿Es el control externo de qué cosa? Bueno, del sector público nacional, sí. Pero ¿en qué aspectos? Bueno, en aspectos patrimoniales, en aspectos económicos, financieros y operativos. Que dice que es una atribución propia del Poder Legislativo, pero acá tiene para que lo ayude a la auditoría. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace concretamente la auditoría? Lo siguiente: tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría, legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública, centralizada y descentralizada. De toda la actividad de la administración pública, centralizada y descentralizada. ¿Sí? Bueno. Tiene muchas funciones. El artículo 118 de la 24.156 habla de muchísimas funciones, pero todas están relacionadas con esto que le acabo de decir recién. Todo está relacionado con estas tres cosas que les acabo de decir, ¿sí? Legalidad, gestión y auditoría de todas las actividades. ¿Sí? Bien. Bueno. Perfecto. Estoy buscando a ver si me queda algún punto para que quieran. Bueno, no, creo que hemos dado todo.
Lo principal lo hemos dado. Es mucho más extenso, yo no me quiero extender, pero los puntos principales los hemos dado del presupuesto, lo que significa, los controles, dónde se dictan, el tratamiento parlamentario, así que los principales puntos estamos. Igualmente, esto lo podríamos llegar a reforzar, nos quedan clases, el parcial, bueno, el parcial fue un poco más para allá, así que todavía tenemos. Cualquier cosa, si el jueves que viene me toca dar clases a mí o al doctor Jiménez, si les quedó alguna duda sobre el presupuesto, o les está faltando algo, etcétera, etcétera, me vuelven a consultar porque está abierta la clase. Está abierta para cualquier interrogante. Pero el día específico es el jueves. Los jueves. Yo estimo que el jueves que viene va a dar el doctor Jiménez, salvo que esté la doctora Oviedo, no lo sé. Pero bueno, si no, cualquiera de ustedes, bueno, yo no sé, Abril se comunicó conmigo, entonces no habría inconveniente que se vuelva a comunicar si consideran que hay algún punto. ¿Sí? Y de última, si realmente ven ustedes que se les está complicando para el parcial y qué sé yo, establecemos por Zoom alguna de esas clases fuera de este horario, establecemos una clase en particular, si a ustedes creen conveniente porque les están faltando datos e información, establecemos un día. Yo creo un Zoom y para una determinada fecha, pero eso me lo tienen que avisar con un poquito de tiempo, así lo establecemos, que necesariamente no va a ser en este horario, puede ser de tarde, para mí es mejor de tarde, pero bueno, lo establecemos. Pero ante la duda y ante cualquier inconveniente, creo que fue Abril, que ahora no está, que se comunicó conmigo, debe estar en otra clase o en otro parcial. Bueno, que me manden un mensaje y me digan, profesor, ¿se podrá establecer una clase? Ponemos una fecha y vemos. Si es que no llegan, si llegan, mejor, bienvenido. Y si no llegan porque les está faltando, lo hacemos. Así que quedamos en comunicación por cualquier duda. O cualquiera de ustedes que, no sé, ella me mandó un mensaje, pero no sé cómo me lo mandó. Lo recibí, no sé si lo mandó por intermedio de alguna coordinadora, tal vez ustedes tengan alguna coordinadora del centro de estudiantes, tal vez, no lo sé. Pero bueno, no importa. Como llegaron a mí, vuelven a llegar y establecemos entonces una nueva clase. Fuera de esta, si es que no le dan los tiempos, ¿sí? Sí, doctor, tenemos un grupo de WhatsApp, cualquier cosa le avisamos a Abril por ahí. Muchas gracias. Bueno, perfecto, a su disposición, así que lo dejamos para el caso de que ustedes no puedan alcanzar los objetivos. ¿Sí? Y nos comunicamos, bueno, creo que por ahora vamos bien. Chao. Chao, muchas gracias. No, por nada. Muchas gracias. No, al contrario. Chao.